Buenas tardes muchachos. Esta es la guía número 2 del tercer periodo. Vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y prevención del embarazo. En los temas anteriores habíamos trabajado sobre la reproducción sexual humana, los aparatos reproductores femenino y masculino. Habíamos visto cuáles eran las hormonas que se requerían para que se pueda dar la reproducción sexual, cuáles son las hormonas masculinas y femeninas y cuáles son las células que aporta cada uno de estos individuos para poder que se dé la reproducción humana. Ahora vamos a finalizar sobre un tema importante sobre qué es sexualidad, prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual para ya terminar este tema. Para esto se les presenta, después de atender esta guía explicativa, se les proponen 5 preguntas. La primera, explique qué es sexualidad, cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad, deben explicar ampliamente qué es responsabilidad sexual, qué piensa sobre las enfermedades de transmisión sexual. Les pregunto si los métodos anticonceptivos son totalmente confiables, deben explicar si sí, no y por qué. Y al final, como siempre, después de realizar una guía, usted debe autoevaluar su disposición, cómo fue el abordaje de la guía, usted cómo realizó el trabajo, si estuvo atento o no, y usted debe asignar una nota frente al trabajo que usted realizó. Entonces empecemos sobre qué es sexualidad. El concepto de sexualidad es muy amplio y no se refiere solamente a la relación sexual como tal, sino que comprende un conjunto de cómo me veo yo frente a la sociedad, cómo me relaciono yo con el otro, cómo me relaciono yo conmigo mismo. Es una construcción social y simbólica que se forma a partir de la realidad biológica, psicológica, cultural, histórica y ética de las personas en una sociedad determinada e involucra aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos para su desarrollo en el plano individual como en el social. Entonces acá no hablamos solamente de sexo, ¿cierto? El sexo se refiere meramente a lo que distingue el hombre y la mujer, ¿cierto? A sus características morfológicas, fisiológicas y psicológicas. La actividad sexual son los comportamientos motivados por el deseo sexual y que busca la gratificación y el placer. La sexualidad es una construcción simbólica que abarca un modo propio de ser, de manifestarse. Entonces, como yo les decía, cómo me comunico y cómo me relaciono yo con el otro y conmigo mismo. Entonces la sexualidad cumple 4 funciones esenciales: la comunicativa relacional, la reproductiva, la erótica y la afectiva. Entonces cuando hablamos de la función comunicativa relacional hace referencia a las múltiples formas como los seres humanos expresan su sentir, pensar y hacer en la relación con sexualidad, considerando que la comunicación y las relaciones interpersonales están presentes a lo largo de la vida del ser humano. La función afectiva es entendida como esa capacidad humana de desarrollar afectos intensivos ante presencia o ausencia, eh, disponibilidad o no del otro, como un ser específico, así como la construcción mental, individual y social que de ellos se derivan. Entonces la función reproductiva, que fue el tema que acabamos de ver, ¿cierto? De cómo influye, ¿cierto?, el hombre y la mujer a través de estas células reproductivas para que se pueda dar el embarazo. La función erótica entonces se relaciona con el placer que brindan las experiencias corporales en las que se dan los procesos de activación de respuesta genital y corporal. Entonces la sexualidad debemos entenderla como esa manifestación de lo que nosotros somos, de lo que nosotros sentimos, cómo nos vemos nosotros en la sociedad y cómo nos relacionamos nosotros frente a ella. Entonces la sexualidad es todo lo que se puede decir para describir como mujer u hombre. Ahora bien, la sexualidad no es algo que se haga, es lo que se aprende a hacer desde el nacimiento hasta la muerte. Nosotros somos seres sociales desde que nacemos y aprendemos un montón de actividades, de valores que hacen de nosotros un ser humano pensante y que nos permite tener un montón de valores que nos permite relacionarnos bien o no con el entorno.
Entonces la sexualidad no es igual a genitalidad. Hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, desde que nacen son seres sexuados. Por lo tanto, viven su sexualidad y la expresan en lo cotidiano. Allí radica la necesidad de educar para la sexualidad desde la primera infancia. Entonces, ahora bien, vamos a ver entonces ahora sobre los métodos anticonceptivos. Es de resaltar que a tempranas edades los métodos anticonceptivos pueden ocasionar dificultades en el desarrollo hormonal y físico de hombres y mujeres. Es por esto que cuando nosotros vamos a empezar a implementar métodos anticonceptivos, tenemos que ser siempre de la mano de un profesional, de un médico que nos ayude a seleccionar cuál es el método de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra disposición psicológica, fisiológica, de acuerdo a las necesidades de cada individuo. También tenemos que tener en cuenta que el embarazo a temprana edad tiene factores de riesgo, tiene factores frente al desarrollo social, económico. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy responsables frente a las decisiones que nosotros tomamos y sobre todo conocer y reconocer qué es la sexualidad, qué es el sexo, cómo respetarme, cómo respetar mi cuerpo y cómo respetar el de los demás. Entonces los métodos anticonceptivos, como les decía, no existe un método anticonceptivo ideal que vaya bien a todas las mujeres y hombres y a cualquier edad y en todas las situaciones. Cada hombre y mujer han de decidir en las distintas etapas de su vida fértil cuál es el método anticonceptivo más adecuado a su situación o estado de salud o condiciones personales y frecuencia de relaciones sexuales. Para tomar una decisión informada es conveniente buscar el consejo de un profesional sanitario, siempre de un médico. Nosotros no podemos empezar a utilizar métodos anticonceptivos simplemente porque ya vamos a decidir tener una relación sexual, pero debemos estar muy bien informados y siempre tenemos que tener de la mano un concepto médico. La clasificación de los métodos anticonceptivos, entonces hay de barreras, preservativo masculino, preservativo femenino y diafragma, irreversibles, ligadura de trompas, esterilización tubárica, vasectomía, hormonales, píldora combinada, mini píldora, anillo genital, implantes inyectables, parche transdérmico, dispositivo intrauterino. Hay otros métodos que son muy poco fiables, aunque ninguno de los métodos anticonceptivos que vamos a mencionar son 100% seguros. Algunos previenen el embarazo, pero no previenen enfermedades de transmisión sexual. Entonces siempre tenemos que ser muy responsables frente a las decisiones que tomamos. Entonces, esponjas, espermicidas, métodos de Ojinonaus, método Bilingis, método temperatura basal, método combinado o sintotérmico. Entonces los métodos de barrera son todos aquellos que impiden la entrada de esperma al útero. Algunos de ellos son el dispositivo intrauterino o DIU. ¿Qué es? Es un pequeño aparato que se puede tener de distintas formas, aunque el modelo más común es la forma de T. Hay dos tipos, DIU de cobre que dificulta el ascenso de espermatozoides para alcanzar el útero y dificulta la anidación. O el DIU hormonal que libera progestágeno que inhibe la ovulación y dificulta la anidación. Debe ser colocado y retirado siempre por un ginecólogo, por un médico especialista. Bueno, los métodos hormonales entonces son la toma de pastillas como píldoras, que es la píldora anticonceptiva combinada. Combina cantidades variadas de hormonas similares a las que sintetiza el organismo, estrógeno y progestágenos que inhiben la producción y liberación de óvulos. Se toma por cierto tiempo y se descansa por otro tiempo, y ahí en ese proceso es donde debe venir la menstruación. La mini píldora, ¿qué es? Es una píldora que contiene una sola hormona sexual femenina, progestágeno, actúa aumentando la viscosidad del moco cervical para dificultar el paso de los espermatozoides. Normalmente no inhiben la ovulación. Se presenta en envases de 28 píldoras, se debe tomar una diaria durante 28 días aproximadamente a la misma hora.
Al terminar el envase se inicia uno nuevo sin dejar días de descanso. Hay otras que sí requieren días de descanso, eso depende de la píldora y como les decía, depende de la necesidad y del organismo de las personas. ¿Qué son los implantes? Son pequeñas varillas de plástico flexible que se insertan bajo la piel, por lo general en la parte superior del brazo con anestesia local y liberan constantemente progestágeno y actúa espesando el moco cervical y dificultando el avance de los espermatozoides. Los inyectables son preparados anticonceptivos en suspensión inyectable que deposita progestágeno y a nivel intramuscular, desde donde se va absorbiendo poco a poco. La inyección debe ser administrada por personal sanitario en el brazo o en las nalgas. La periodicidad de las inyecciones es trimestral. La primera dosis debe administrarse en los primeros 5 días del ciclo menstrual. Si pasan más de 8 o 9 días desde el momento en que corresponde administrar la siguiente inyección, es necesario además usar un método de barrera durante 14 días. Parche, parche transdérmico. Es una lámina que contiene un adhesivo que permite su permanencia sobre la piel durante una semana. Se coloca preferiblemente en las nalgas, abdomen, parte superior del brazo y parte superior de la espalda. Es un método combinado que libera a la sangre estrógenos y progestágenos a través de la piel. Se coloca 9 cada 7 días. Se coloca uno nuevo cada 7 días, durante 3 semanas consecutivas. En la cuarta se descansa y se produce la menstruación. Bueno, los métodos irreversibles, o sea que cuando se realizan estos procedimientos, generalmente ya la mujer no puede volver a quedar en embarazo. Pero lo que impide un embarazo no impide enfermedades de transmisión sexual, para que lo tengan muy claro. Entonces la desligadura de trompas, que es una operación quirúrgica en la que se bloquean las trompas de falopio, que son los conductos por donde pasan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. El otro método es esterilización tubárica en la mujer. Consiste en la introducción de un pequeño dispositivo flexible en las trompas de falopios por la vagina. En el plazo de 2 o 3 meses produce un bloqueo completo de las trompas. Para insertar este dispositivo no se precisa anestesia general ni hospitalización. Como tarda 3 meses en ser efectivo durante este periodo, debe utilizarse otro método anticonceptivo de barrera. Entonces ahora pasemos y hablemos de las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra, usualmente durante el sexo vaginal, anal u oral. Son muy comunes y muchas personas que las tienen no presentan síntomas. Sin tratamiento, las enfermedades de transmisión sexual pueden causar serios problemas de salud. La buena noticia es que hacerse la prueba no es complicado y que la mayoría de estas enfermedades son fáciles de tratar, aunque hay enfermedades que ya son para toda la vida y no hay tratamiento para ellas. Inclusive algunas enfermedades de transmisión sexual pueden ocasionar el cáncer en las mujeres, que en alto grado son contagiadas por los hombres. A los hombres no se les produce como cáncer, pero sí infectan a las mujeres. Y esto es una enfermedad muy silenciosa que, si no se descubre y no se trata correctamente, produce cáncer y muerte en las mujeres. Y hay estudios donde se muestra que este tipo de cánceres por transmisión sexual no se detectan a tiempo porque son asintomáticos y causan muchísimas muertes en mujeres. Entonces, algunas de las enfermedades de transmisión sexual son la hepatitis B. Es un virus que puede causar enfermedad hepática y que se transmite a través de las relaciones sexuales o por compartir elementos de higiene como máquinas de afeitar o cepillos dentales. El herpes es muy común, infecta la boca y a los genitales, causa llagas o ampollas. No existe una cura, pero se puede tratar los síntomas. O sea, de por vida tiene esa enfermedad, aunque por medio de tratamiento se quitan lo que se nota como esas ampollas y esas heridas. VIH-Sida es una infección que destruye el sistema inmunológico y puede llevar a tener SIDA. No existe cura, pero el tratamiento te puede ayudar a mantenerte sano. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual muy común, generalmente inofensiva y que desaparece espontáneamente. Algunos tipos pueden llevar al cáncer y este tipo de virus en ocasiones genera verrugas en las partes genitales de las mujeres y en ocasiones también de hombres. Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual muy común causada por una infección bacteriana. A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez sea diagnosticada.
Verrugas genitales son protuberancias en la piel del área genital y alrededor del ano. Son causadas por ciertos virus del papiloma humano que ya se los había mencionado. Gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual común causada por una infección bacteriana. A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar y una vez diagnosticada. Molluscus contagiosum es una infección que produce pequeñas protuberancias en la piel, desaparece por sí misma y generalmente no es peligrosa. Piojos púbicos, también llamados ladillas, son pequeños parásitos que se adhieren a la piel y al vello del área genital. Se eliminan fácilmente con un tratamiento que puede adquirir en la farmacia. Sarna. Las sarnas son pequeños parásitos que causan picazón, se transmiten por contacto de piel a piel, usualmente durante el sexo. Sífilis es una infección bacteriana común, se cura fácilmente con medicamentos, pero puede ser peligrosa si no se trata. Tricomoniasis. La tricomoniasis es una de las grandes causantes de la vaginitis, es muy común y se trata fácilmente. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que pueden causar algunas de estas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, con esto terminamos entonces el tema de reproducción sexual humana. Espero que esta guía les sirva y puedan aprender bastante de ella y puedan realizar y contestar las preguntas fácilmente. Espero que estén muy bien y nos vemos en las próximas clases y con las próximas guías.